Vamos a comenzar en esta mañana adorando a nuestro Dios con el canto que estamos practicando, que tenemos semanas practicando para la graduación este canto, ¿verdad? Y hoy no es la excepción. Vamos a entonarlo nuevamente para adorar a nuestro Dios. Después de este canto le vamos a pedir a nuestro hermano Margarito la primera oración. Luego le vamos a dejar el mensaje de parte de nuestro Dios a nuestro hermano Manuel Castillo, y la última oración se lo vamos a dejar al hermano Jorge Díaz. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a entonar en los negocios del Rey, ¿verdad? Y vamos a entonarlo con ganas, con ánimo. Vamos a entonarlo. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial.
gloria celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Amén. Los que pueden estar de pie, vamos a ver. Vamos a ir a Dios, hermanos, en esta oración. Oremos. Eterno y poderoso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora de la mañana le damos las gracias por este día que nos ha dado. Gracias, eterno Padre, porque has cuidado de cada uno de nosotros en esta noche, eterno Padre, que ya ha pasado y ahora nos permite ver y contemplar la luz de este nuevo día. Pedimos, eterno Padre, para que usted bendiga a nuestros hermanos que en este momento ellos han regresado nuevamente en este día a tomar estas clases. Pedimos, Padre, para que usted sea con ellos, le dé la sabiduría que ellos necesitan para que sigan hacia adelante en este camino y sigan aprendiendo más de su palabra. Bendígalos, eterno Padre, en este lugar y que sus metas sean una realidad, sean hechas, eterno Padre, de acuerdo a su bendita voluntad. Ponemos en sus manos el orador también de esta mañana, nuestro hermano que estará trayendo este mensaje. Bendígalo, Padre, sea con él y con todos, sin excepción de ninguno, pues todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Buenos días, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Ahí en Amós, capítulo 3, versículo 3, hermanos. Amós 3:3. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta aquí en esta cita, hermanos, de Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermanos, el hombre que les quiero hablar en esta mañana, quiero que veamos y que empecemos a pensar, hermanos. Voy a dar unas claves para imaginarnos, a ver si damos con quién es el hombre que se va a tocar ahorita, en esta mañana. Él, hermanos, lo vemos en unos cuantos versículos ahí en Génesis. También es mencionado en la genealogía del Señor por Lucas. Judas, hermanos, lo cita también en un pasaje interesante, pero muy oscuro. Está en la lista de los héroes de la fe, ahí en Hebreos, capítulo 11. Otra pista, hermanos, este hombre fue el más joven de su generación. Ya, más o menos, ¿identificaron a este personaje, hermanos? ¿Sí? Fue el que vivió en esta tierra el mínimo de su tiempo, hermanos, 365 años. La última pista, hermanos, la Biblia dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Su nombre? No. Bueno, hermanos, lo interesante del caso de Enoc, hermanos, que por ser el primero que le acontece esto es por ser el más joven de su generación, también viene a ser el más viejo en la tierra, aparentemente, porque él sigue vivo, hermanos. Entonces, quiero que veamos este ejemplo de este hombre, de Enoc. Si pudiera decir alguien, hermanos, bueno, todos tenemos algo de Enoc. ¿En qué? En lo Enocajón, dijo el otro. No, hermanos. Enoc, hermanos, nos da una gran enseñanza. Y esto es lo que quiero que veamos, una gran enseñanza en la forma de caminar con Dios. Y ese es el tema, hermanos, caminando con Dios. Bajo la pregunta, hermanos, vamos a desarrollar este tema bajo la pregunta: ¿cómo se logra esto? Bueno, hermanos, primer punto: ¿cómo se logra caminar con Dios? En no ser un hombre mundano. Según la Escritura, hermanos, allá en Santiago 4:4,
Fíjense lo que nos enseña. Santiago 4:4, que es conocido por muchos de nosotros, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, en no ser un hombre mundano, Enoc demuestra que no era un hombre mundano, hermanos, no era amigo del mundo, porque si no, no hubiera sido amigo de Dios. La Escritura lo enseña claramente que no podemos amar al mundo. Pero ¿qué pasa muchas veces con el cristiano, hermano? ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que creemos que estamos viviendo, creemos que somos amigos de Dios, pero ¿qué es lo que nos atrae más, hermanos? Muchas veces nos atrae todo lo material. Trabajamos más, hermanos, para poder comprar aquellas cosas que necesitamos. Yo no digo que está mal el trabajar, pero muchas veces nos obsesionamos por una cosa y dejamos a Dios en segundo plano. O tan solo, hermanos, es que yo necesito descansar, necesito unas vacaciones, y es tanto mi afán por juntar para aquellas vacaciones que merecidas, para también sacar a mi familia, pero, hermanos, descuidamos muchas veces a Dios. Y lo podemos ver, hermanos, y podemos mencionar hermanos que así están pasando por él. Están descuidando, hermanos, están haciendo más amigos del mundo que amigos de Dios. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo entonces pudo Enoc ser aceptado como amigo de Dios? Bueno, hermanos, Enoc decidió ser bueno y santo. ¿Por qué? Porque él decidió esforzarse, hermanos, según primera de Pedro. Veamos lo que nos dice la Escritura. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 14 al 16, mire lo que nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para caminar, hermanos, con Dios es necesario querer ser como Él. No es posible, hermanos, que nosotros creamos ser amigos de Dios, mas sin embargo, hermanos, estamos dejando esa santidad. Dios nos ha apartado con un propósito, el cual quiere que le sirvamos y que también, hermanos, que nosotros le obedezcamos, pero con amor. Y muchas veces, ¿qué nos atrae más? Bueno, el mundo. Entonces, primer punto, hermanos, vemos que en no ser un hombre mundano, Enoc demostró no ser un hombre del mundo, que amó el mundo. Segundo punto, hermanos, ¿cómo se logra? Bueno, en siempre buscar agradar a Dios. Enoc siempre buscó agradar a Dios. Allá en Hebreos, en el capítulo 11, miren lo que nos dice, en el capítulo 11, versículo 15, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, hermanos, tuvo el privilegio de caminar con él. Según Génesis capítulo 5, versículo 24, no lo leímos, hermanos, pero vamos a darle lectura. 5:24 de Génesis, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Aquí, hermanos, el caminar del pasaje significa conducirse, vivir de cierta manera. Pero también, hermanos, caminar es verbo, es hacer algo, es actuar, hermanos. Uno no puede caminar si está detenido, eso es obvio, pero es claro que se refiere a hacer lo bueno. Esto es, a obedecer, hermanos, a nuestro Dios. Nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos agradando a Dios o nos agradamos a nosotros mismos? Hacemos, hermanos, muchas veces como que agradamos a Dios, como que caminamos con Él, mas sin embargo estamos como esas caminadoras, hermanos, nada más caminando ahí supuestamente, pero ¿a dónde le lleva esa caminadora? A ningún lado, se queda en el mismo sitio. Y muchas veces creemos, hermanos, que estamos caminando con Él. ¿Por qué? Porque sigo evangelizando, sigo entregando folletos, sigo hablando de Dios y creemos que estamos caminando con Él. Mas sin embargo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿O dónde está nuestro corazón? ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Lo estamos haciendo de la misma manera como
como cuando llegamos a los pies del Señor, que empezamos con mucho fervor, tenemos aquel amor, aquel celo por nuestro Dios, por la palabra de Dios. Quizá no nos hemos fijado, pero hemos estado descuidando, hermanos, y nos vamos deslizando poco a poco, que nos lleva, hermanos, a ya no sentir lo mismo. Antes me sacrificaba por juntar dinero para comprar algún libro, algún diccionario, algo para entender la palabra, para enseñar mejor. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora me duele el comprar. Voy a descompletar para esto. No. Luego el cine y luego esto. No, ya le pienso. Estamos perdiendo realmente ya. Vamos bajando ese amor hacia nuestro Dios y creemos que estamos caminando con Él. Seguimos aparentemente como esa caminadora, estamos caminando con Él, pero no lo lleva a ningún lado. No vamos avanzando, hermanos, y no nos hemos dado cuenta. Se ha de preguntar también, hermanos, ¿qué implica agradar a Dios? Bueno, hermanos, esto implica ser un hombre de fe. Hebreos capítulo 11, que estábamos leyendo ahorita, Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, nos dice la Escritura. Enoc sí fue un hombre de fe, hermanos, y déjenme decirle que él obedeció en todo a Dios sin dudar en nada, hermanos, como Noé. En Génesis capítulo 6, hermanos, podemos ver este ejemplo en Noé. Pero fíjense, en 6:22 de Génesis dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero fíjense cómo dice allí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, hermanos. Ahora, el estilo, hermanos, el estilo de vida de Enoc y de Noé tenían esas mismas características, hermanos. Los dos agradaban a Dios. No menciona esto de la misma forma de Enoc, pero Noé, hermanos, nos demuestra que al caminar también con Dios, como lo menciona la Escritura, y Enoc tenían las mismas características, hermanos. Entonces, esas mismas características las tenemos que tener nosotros para poder estar caminando de la misma manera que estos hombres con nuestro Dios. Tercer punto, hermanos. ¿Cómo se logra esto? El caminar con Dios, bueno, en predicar de su palabra y de sus juicios. Judas capítulo 14, versículo 14, perdón, no tiene un capítulo. Judas, versículo 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, aunque la Escritura no nos da mucho detalle de Enoc, pero sí nos deja claro algo, hermanos. Nos deja claro que él fue un profeta. Estos versículos nos enseñan, hermanos, que él predicó a la gente de su tiempo de la venida del Señor y de los juicios de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, el cristiano que camina con Dios también lo hace de esta misma forma. ¿Pero por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado el predicar, el llevar el Evangelio a todas las personas. Según Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que es muy conocido por todos nosotros, y también Marcos 16, 15 y 16, hermanos, que nos enseñan. Por conclusión, hermanos, es imposible pensar que uno pueda caminar con Dios y tomar otro camino. Nosotros debemos de recordar Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que nos habla de ese camino espacioso que nos lleva a la perdición, pero también de ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Caminar con Dios, hermanos, en pocas palabras, o visto de otra forma, sencillamente, hermanos, es obedecer sus mandamientos, conocer, hermanos, los principios de Dios. ¿Para qué? Para llevarlos a la práctica. Solamente, hermanos, obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Tomar en cuenta, hermanos, en nuestra vida todos los proyectos
pero tomando en cuenta, hermanos, a nuestro Dios primeramente, que todos los proyectos que tengamos estén de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, ahora que consultar todas nuestras decisiones, todo lo que vayamos a determinar en nuestro futuro, hermanos, tenemos que consultar primeramente con nuestro Dios. Tenemos que caminar con Dios, hermanos, y esto es vivir consciente de que toda nuestra existencia, hermanos, Él está presente con nosotros en todos nuestros actos y en todo lo que nosotros vemos. Así que pongamos en práctica, hermanos, ese caminar con nuestro Dios. Tenemos dos alternativas solamente, hermanos. O caminamos con nuestro corazón, esto es, hermanos, con nuestro sentir, o caminamos con Dios como Enoc lo hizo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia y tu paciencia para con todos y cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Padre, por el mensaje que fue expuesto de esta hora, por medio de nuestro hermano Manuel, por el cual, Padre, te rogamos que le bendigas en gran manera en lo espiritual, para que siga creciendo, Padre, en su ministerio, para que siga siempre creciendo en su obra, y así sea, Padre, un útil en el reino de tu Santo Hijo. Te rogamos, Padre, por todos aquellos quienes escuchamos de tu palabra, que la podamos atesorar, que la podamos guardar en nuestro corazón, y con tu ayuda, Padre, llevarla a la práctica de nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre eterno, por todas estas cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.